quería, para que ejercitáramos un poco, compartirles algunos ejercicios. En este ejemplo pone de que a 400 grados Celsius la constante de equilibrio, ahí yo lo abrevié, constante de equilibrio, K, esa P la puse después y ahora les explico por qué, para esta reacción, que es 2 moles de dióxido de azufre dan más 1 mol de oxígeno, dan 2 moles de dióxido de azufre, es 3.1 por 10 a la 4. Y nos preguntan cuál es el valor de Kc a esa temperatura. Si nos pregunta entonces cuál es el valor de Kc, debemos entender entonces que esto, el valor que nos está dando es de Kp, aunque no lo ponga. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que si es Kp o Kc, si es que no ni siquiera dicen eso, que nos están preguntando Kc y uno deduce, digamos, indirectamente de que es Kp lo que están preguntando? Bueno, porque en los libros y también de donde yo saqué este ejercicio, en el Brown, cuando tú tienes todos los reactantes y productos en fase gas, la constante que te dan siempre es la K sub P, aunque no te la diga. Así que eso, ojo, anótelo por ahí. Si alguno de estos es sólido, alguno de estos es líquido, evidentemente que eso no lo van a tomar en cuenta, ¿ya? Pero si dentro de todos ellos hay algún gas y los demás son líquidos o sólidos, entonces es la K sub P la que se midió y la que le están dando. Por otro lado, ¿cómo van a saber si es K sub C? Si es que hay algún líquido, algún sólido, algún gas y además un compuesto acuoso, ese manda, y entonces quiere decir que como hay un compuesto acuoso, lo que le están dando es una constante K sub C, ¿vale? Aunque hayan gases entre medio. Entonces, la K sub P es solamente cuando ganan los gases y la K sub C es solamente cuando ganan las concentraciones. Teniendo eso, lo que podemos saber, o sea, lo que conocemos es que hay una relación entre K sub P y K sub C, que es esta. Ahora bien, notar de que K sub P es la presión del producto elevado al cuadrado por la presión de los reactantes, el dióxido de azufre elevado al cuadrado y el de oxígeno elevado a 1, porque no tiene más que un 1 ahí delante en su coeficiente estequiométrico. Entonces, si se fijan, ¿qué implica de que esto esté elevado a la 4? ¿Por qué este número es tan grande? El numerador es más grande. ¿Y qué es el numerador? El numerador es producto y el denominador es reactante. Entonces, quiere decir que este número grande dividido por este número pequeño nos da un número grande. ¿Qué quiere implicar entonces? Que el valor de la Kp nos está diciendo de que la presión que ejerce el producto es mayor que la presión que está ejerciendo los reactantes. Por eso es que nos da un valor mayor. Y ustedes saben que la presión está directamente relacionada con el número de moles mediante la ecuación de los gases ideales, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué depende la presión? Del número de moles. Entonces implica que hay muchos más moles en los productos que en los reactantes, ¿verdad? Eso es una cosa que quería clarificar. Luego, ¿cómo obtenemos esto? Bueno, sabemos que esta es la relación. Y no olvidar que este delta N son los moles de productos menos los moles de reactantes. Entonces, eso es una resta. Y cuando digo moles, es la suma de los moles de los productos. Bueno, aquí solamente tenemos uno, menos la suma de los moles de los reactantes, que en este caso tenemos 2. Y acuérdense que de dónde se sacan esos moles es de los coeficientes estequiométricos, porque esto, además de representar el número de moléculas que está en la ecuación, también representa el número de moles, ¿no? Si se retrotraen a lo que vimos en estequiometría. Por lo tanto, lo que yo hice fue reemplazar directamente todo en la ecuación. Ahora, evidentemente que despejé K sub C de aquí y por lo tanto me quedó esto. Ahora, ¿qué pasa? Que la temperatura está en grados Celsius y no podemos usarla en grados Celsius porque este 0.082, que no tiene unidades, sí sabemos que es la constante de los gases ideales y esa está en Kelvin. Entonces aquí yo hice la transformación de Celsius a Kelvin. Y evidentemente no tiene ninguna unidad, porque habíamos dicho que no vamos a poner en ningún caso constante, ya sea en base a presión o en base a concentraciones, con unidades, va a ser siempre adimensional. Sin embargo, si lo hiciésemos correctamente, ustedes se darían cuenta que como esto está en Kelvin, la temperatura tiene que estar en Kelvin y la K sub C estará en tal unidades que se nos van a cancelar todas, excepto las unidades de atmósferas, ¿vale? Y por lo tanto nos va a quedar aquí en la K sub P en algo de atmósfera. No sabemos si atmósfera al cuadrado, la menos una, etc. No nos importa en este momento. Al hacer eso, ¿y el delta N cuál es? Bueno, ¿cuántos moles hay en los productos? 2, ¿vale? ¿Y cuántos moles hay en los reactantes? 3, porque aquí tengo 2 más 1 son 3. Y por lo tanto es 2 menos 3. Así que esto les va a quedar a la menos 1. Realizando todo eso, les da una constante de 1.7 por 10 a la 6.
que de todas formas nos muestra de que la concentración es mayor la del producto que la de los reactantes, pero sin embargo está en base a concentraciones y no en base a presiones, de ahí que no sean el mismo valor. Ese era un ejemplo que quería presentar. Paso ahora a otro ejemplo. En este nos ponen que, supongamos que en una mezcla de equilibrio donde hay cloruro de hidrógeno, cloro gaseoso, hidrógeno gaseoso, la presión parcial es de hidrógeno 0.42 milipascal y la de cloro es 0.83 milipascal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la presión parcial del cloruro de hidrógeno a 500 Kelvin? Siendo la K, nuevamente esa P la agregué yo, de 4.0 por 10 a la 18 para esta reacción, que el hidrógeno más el cloro gaseoso dan 2 moles de cloruro de hidrógeno. Entonces, como ustedes ven, todos están en gases, por lo tanto, ya sabemos que esta K, como no le ponen, es la K sub P, que nuevamente la volví a expresar aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como nos dicen que es una mezcla en equilibrio, por lo tanto, las presiones que nos están dando son las presiones en el equilibrio. Lo cual quiere decir entonces que es cosa de llegar y reemplazar. Pero reemplazar y obtener ¿qué? La presión del cloruro de hidrógeno. ¿Ah? Que eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la presión parcial del cloruro de hidrógeno? Porque las otras las tenemos. Entonces, de esta ecuación, que es la expresión de la constante en base a presiones, yo despejo la presión del cloruro de hidrógeno y me da esto, ¿no? La raíz cuadrada de Kp por la presión del hidrógeno por la presión del cloro. Ahora bien, recordar que la K sub P, me retrotraigo acá, esta K sub P de aquí está en base a presiones, como el ejercicio que estamos viendo, pero estas presiones, para que coincidan, recuérdense, con los valores de la constante, tienen que estar en atmósferas. Entonces, cuando ponen milipascales, evidentemente que no podemos trabajar en esas unidades. Así que ojo con eso también. Para que sea todo coherente en los cálculos, tenemos que usar las unidades de la constante de los gases, que es atmósferas. Entonces, en este caso, yo la presión del cloro y la presión del hidrógeno las transformé a atmósferas, como están aquí. Sabiendo entonces que 1 por 10 a la menos 3 pascal es 1 milipascal. ¿Vale? Y luego los pascales, si ustedes buscan la transformación en internet o en algún libro, nos dice que un pascal son 9.97 por 10 a la 6 atmósferas, entonces hice la transformación también. De modo que aquí se nos van los pascal con los pascal. Y aquí me faltó este milipascal con ese milipascal. Y nos queda en atmósferas. ¿Vale? Esa es la presión, 4.2 por 10 a la menos 9, la del hidrógeno en atmósfera. Y la del cloro, realizando lo mismo, 8.3 por 10 a la menos 9. De modo que, teniendo este valor, teniendo ese valor, y además el valor de la constante, lo reemplacé todo en esta ecuación, que aquí está expuesta, y nos da que esto tiene 12 atmósferas. Esa es la presión parcial, entonces, del cloruro de hidrógeno cuando estamos en el equilibrio. Y entonces, si compara las presiones de los tres, evidentemente que uno se puede dar cuenta de que por qué es tan grande la constante. Y es porque la cantidad de moles de cloruro de hidrógeno es tan grande que presiona mucho más que las cantidades de cloro y de hidrógeno, que son bajísimas. O sea que casi que no hay de los reactantes, sino que hay más producto. Y recuérdense que esto puede ocurrir, o sea, no hay problema de que las presiones parciales no sean iguales entre reactante y productos, porque eso no es el equilibrio. Lo que va a pasar es que usted debe mantener siempre constante estos números a lo largo del tiempo. Pero la reacción va a seguir ocurriendo de tal forma que los moles que se traspasen para uno o para otro lado, de todas formas van a mantener siempre estas presiones, no nos van a cambiar. Entonces, ese era otro ejercicio que quería mostrar para que se dieran cuenta de que se puede jugar aquí obteniendo los valores con álgebra. Y lo que vamos a ver ahora, entonces, son los factores que afectan el equilibrio químico. Ya, ese señor que está ahí, Henri-Louis Le Chatelier, es una persona muy importante para nosotros los químicos y yo no sé si es que alguno conoce quién fue ese señor o alguna. Entonces, ¿alguno sabe cuál fue su contribución por lo menos? Yo para justamente contar eso, les tengo esto, le puse la imagen nomás. Ustedes deben conocer esto que se llaman los monos porfiados, que son unas figuras inflables, ¿no? Y que en el fondo tienen una base pesada y aquí el niño lo está pegando y cada vez que uno le pega, vuelve, le pega, vuelve, le pega, vuelve. Pasa siempre lo mismo. Le pegue para allá, le pegue para acá, o le pegue una patada y lo tire para afuera, el mono se va a ladear y va a volver a quedar parado. Entonces, ¿por qué creen ustedes que pasa eso? Que cada vez que uno golpea esto, vuelve a la proposición inicial. ¿De qué depende? Del peso en la base. Y el peso en la base, ¿qué pasa si fuese un cubo? También necesita una curvatura, sea cóncava, convexa, dependiendo de dónde lo miremos. ¿Me podrían dar más ejemplos donde se puede apreciar esta idea?
¿Alguien practica boxeo? Eso te pasa lo mismo, ¿no? Uno le pega la pera esa que está colgando y vuelve. Lo mismo que el saco, también. Uno le pega el saco y este vuelve. A veces también cuando uno lo empujan, evidentemente que no se deja caer, sino que abre los pies, que se yo, de una forma para no caer. Entonces, ante cualquiera de estas perturbaciones, el cuerpo trata de volver a su posición inicial. Y esto, la verdad, que tiene que ver con el centro de gravedad. Es decir, en esto que es una perturbación física, siempre los cuerpos tratan de buscar el centro de gravedad. El equilibrista, para no caerse, tiene que buscar su centro de gravedad, así como cuando uno lo empujan y también no se quiere caer, tiene que abrir piernas para mantener el centro de gravedad y no caerse. Entonces, de eso se trata esto. Cuando se perturba cualquiera de estos ejemplos que ustedes me han dicho, o del mono porfiado que yo le he dado, vuelve a su centro de gravedad. Eso es lo que trata de buscar siempre. ¿Qué creen que le pasará a una reacción de equilibrio químico si la molestamos de alguna forma? Imagínense que la reacción está en equilibrio y nosotros vamos y la molestamos como estábamos viendo ahora en estos sistemas. Esa es la pregunta, claro, ¿fluctúa por siempre o volverá al equilibrio? ¿Creen ustedes que hay alguna forma de saber si el sistema está en equilibrio químico? La constante de equilibrio. Ahí tenemos una forma de saber si está en equilibrio o no. Reemplazamos las concentraciones que nos dan en la constante de equilibrio y debería dar el valor de la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio, no se olviden, en base a presiones o en base a concentración. Así que no olvidar, ¿vale? Constante de equilibrio podría ser un parámetro. Entonces ahora les voy a poner un ejemplo, un ejercicio directo, y de aquí vamos a sacar cosas. Fíjense que dice que a 430 grados Celsius la constante de equilibrio Kp para la reacción 2NO gas más 1 mol de O2 da 2 moles de NO2 gas. Todo es gaseoso, por lo tanto, esta constante de equilibrio, aunque ustedes no se la pusieran, ya deberían saber que es Kp. Y el valor que tiene es de 1.5 por 10 a la 5. Inmediatamente entonces, como la constante es mayor a 10 a la 3, ¿hacia dónde está favorecida la reacción? Los productos, porque el número de arriba es más grande que el número de abajo y por eso da un número grande. El numerador es mayor que el denominador. Ahora, en un experimento, pone ahí las presiones iniciales del monóxido de nitrógeno, oxígeno y dióxido de nitrógeno son 2.1 por 10 a la menos 3 atmósferas, 1.1 por 10 a la menos 2 atmósferas y 0.14 atmósferas, respectivamente. La pregunta es, ¿alguien de ustedes me podría decir si con esas presiones iniciales el sistema se encuentra en equilibrio? ¿Qué se les ocurre? ¿Creen que estas presiones de la constante de equilibrio? La verdad que no lo son porque dice que son presiones iniciales. Esta es la expresión de la constante en base a presiones para la reacción que acabamos de ver. Si yo reemplazo directamente, ahí está la presión del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado, ahí está la presión del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado y la presión del oxígeno. Nos da un valor de 4.04 por 10 a la 5. Fíjense cómo es con el valor de K sub P. ¿Es el mismo o no? No, claramente no lo es. El valor que acabamos de calcular, ¿es más grande o más pequeño que este? Más grande. Cada vez que ustedes determinen unas concentraciones que no corresponden a la constante de equilibrio, por eso le puse una X, entonces esa no es K, sea en base a presión o en base a concentraciones. A ese lo denominamos Q. Y porque es el cociente, no la constante, es el cociente entre el numerador y el denominador, no es la constante. Y le ponemos en este caso su P porque la calculamos en base a presiones. Por lo tanto, deben deducir ustedes también que hay un Q en base a concentración. Entonces, ¿qué pasa? Esto es más grande que eso, que es lo que he puesto acá abajo. Q sub P es mayor que K sub P. ¿Qué implica eso? ¿Ya? ¿Por qué es más grande el K sub P que el Q sub P, perdón, que el K sub P? Si se ven, esto es demasiado grande en comparación con el valor que debería tener esto para que dé ese número. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que la presión del producto es más grande que la presión de los reactantes. Entonces, por eso es que da un valor más grande que esto. ¿Qué es lo que debería ocurrir entonces para que este valor se acercara a este? Con las presiones. Si analizamos esto, nos damos cuenta de que como esto es demasiado grande en presión, lo que tiene que ocurrir es que parte de esto se vaya para acá. Si se disminuye entonces la presión del dióxido de nitrógeno, ¿qué implica que está disminuyendo? No olvidemos eso. Disminuye el número de moles, porque la presión está directamente relacionada con el número de moles por la ley de los gases ideales. Entonces lo que está ocurriendo es que el número de moles de NO2 se está transformando en los reactantes. Por lo tanto, si aumenta el número de moles del oxígeno, entonces aumenta la presión del oxígeno. Y si aumenta el número de moles del monóxido de nitrógeno, eso implica entonces que aumenta la presión del monóxido de nitrógeno. ¿Hasta qué punto va a aumentar
estas presiones y hasta qué punto va a disminuir esta presión. Justamente las presiones de reactantes y producto, al dividirlas y con esta expresión nos dé el valor de la constante. De modo que ustedes pueden tener tres situaciones: que el cociente sea mayor que K sub P, que el cociente sea igual a K sub P o que el cociente sea menor a la constante. Entonces vamos a analizar esos tres casos. Entonces, ¿cómo explican que K sub P sea más grande que Kp? Ya lo hicieron. Entonces, el ejercicio continúa y nos dice que calculemos Q sub P, lo acabamos de hacer, y que prediga en qué dirección se desplazará la reacción neta para alcanzar el equilibrio. Lo acabamos de ver. Entonces, ojo con estos términos. Acuérdense que ustedes se pueden encontrar en los libros que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda o que se desplaza hacia la derecha. Eso no es correcto. El equilibrio químico no se puede desplazar porque el equilibrio químico está todo dentro de un recipiente. Está todo mezclado ahí. Luego dice que prediga la dirección en que se desplazará la reacción neta. Eso es un término más adecuado para decir si es que se favorece la reacción directa o la reversa. El término más adecuado sería entonces que predigamos qué se va a favorecer, la formación de productos o la formación de reactantes. Y no acabamos de ver que se va a favorecer la producción de reactantes porque hay mucho producto. Entonces tenemos estas situaciones que yo les decía. Y lo que ocurre normalmente es que cuando uno quiere graficar esto, mostrar esto, perdón, de forma gráfica, lo muestra así. En este caso, Q es mayor que K. En el segundo caso, Q es igual a K. Y en el tercer caso, Q es menor que K. Si se fijan, K siempre es el mismo valor. En cambio, Q aquí es más grande, aquí es igual, por lo tanto, este no es Q, es K, obvio. Y en este caso, Q es menor que K. Pregunta, en este caso que no hemos analizado. ¿Por qué Q es menor que K? ¿Qué implicaría entonces en este caso si vemos el ejercicio anterior? Está favorecido, eso es, los reactantes y hay poco producto. ¿Qué es lo que pasa? Nos falta para llegar a la constante. Entonces el numerador es más pequeño que el denominador. Por lo tanto, el número pequeño por un número grande nos va a dar un número pequeño. De ahí que la constante falta. Entonces, ¿cómo hacemos para agrandar eso y que llegue acá? ¿Qué es lo que tiene que aumentar? ¿El numerador o el denominador? El numerador, evidentemente, lo que está arriba, es decir, la presión de, en este caso, el NO2. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso nos pasamos, por lo tanto hay que devolverse, y eso se ejemplifica así, o sea que los productos se tienen que volver a formar a reactantes, hay que devolverse. En el caso de esto estamos igual, están en el equilibrio, y en el caso de esto pasa lo contrario. Tenemos que producir más productos, tenemos que llevar más reactante a producto hasta que esto suba y llegue a la constante. Entonces, en estos dos casos no se ha alcanzado nunca el equilibrio y por lo tanto debe ocurrir algo para que lleguemos al centro, que es lo que esperamos. Ahora entonces, para entender un poco qué es lo que pasa con las reacciones cuando las perturbamos, tengo esta del amoníaco. En este caso, yo he puesto, bueno, la reacción de amoníaco son 1 mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno, da 2 moles de amoníaco, y los 2 moles de amoníaco se pueden romper su enlace y volver a dar los reactantes. Y así están, ustedes ya saben los principios para esto. Aquí he puesto al azar moléculas de nitrógeno, de hidrógeno y de amoníaco. Ahora ustedes se deben imaginar que estos en las reacciones están por miles, millones, ¿no? Así que no puedo ponerlo como ejemplo, como dibujo, pero con eso que está ahí. ¿Qué pasará si se introduce el recipiente más amoníaco? Entonces esto empieza a aumentar, la concentración de esto. Y hay más, y hay más, y hay más. Como esto está demasiado grande, lo que vamos a tener que hacer es transformar parte de esto en los reactantes. ¿Hasta qué punto? Hasta que la concentración del amoníaco vuelva a estar constante, así como la de los reactantes. Entonces, aquí estamos perturbando el sistema al ponerle más de esto. ¿Y qué pasa si ahora se introduce más hidrógeno? Otra perturbación. O sea, esto empieza a aumentar, y aumentar, y aumentar, y aumentar. Al aumentar justamente la concentración de uno de los reactantes, vamos a favorecer las colisiones entre todas, la verdad, las moléculas, pero cuando hay una colisión entre el hidrógeno y el nitrógeno, se van a juntar en esta proporción 1:3, y por lo tanto, una molécula de esta, por ejemplo, con 3 de esta, nos van a dar 2 moléculas de amoníaco. Y así va a ocurrir hasta que nuevamente la concentración de todos quede constante. ¿Y qué pasa si ahora se saca nitrógeno? Empiezo a quitar esto. Evidentemente que piensen, por ejemplo, que saqué una molécula, ¿ya? Porque aquí, acuérdense que hay millones, yo solamente puse 4, ya. Supónganse que saco una molécula. Entonces, si disminuye
yo ahora no voy a obtener el valor de la constante, porque si mido ahora la concentración que hay, con las que hay y con las que hay, no voy a obtener el valor de la constante, me va a pasar lo que tenía en el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué debe ocurrir para que nuevamente el valor de la constante sea la que debe ser? Lo que ocurre es que se favorece entonces la formación de los reactantes, ¿ya? Porque si yo estoy sacando nitrógeno, ¿quién tiene nitrógeno? El amoníaco. Entonces lo que va a tener que ocurrir es que estas moleculitas se van a tener que volver a unir, estos dos átomos forman la molécula de nitrógeno que saqué, y se forman además 3 moléculas de hidrógeno, que es como justamente reacciona estequiométricamente. Por lo tanto, ustedes pueden jugar con esto, que es submicroscópicamente, poniendo amoníaco, sacando hidrógeno y ver entonces qué es lo que va a pasar. Tienen estas situaciones, pero ahora entonces lo que vamos a hacer es ponerle números. Vamos a hacer un ejercicio y el ejercicio tiene dos componentes. A cierta temperatura, la constante de equilibrio para la reacción, K sub C, esta de amoníaco es 2.37 por 10 a la menos 3, o sea, es bastante pequeñita, ¿no? Ya sabemos qué significa entonces que esto esté chiquitito. En ciertos experimentos las concentraciones de equilibrio son, ahí están, fíjese que está constante, la de nitrógeno es 0,502, la de hidrógeno es 7.89 y la de amoníaco es 1.00, todo en mol partido por litro. Suponga que se añade cierta cantidad de amoníaco a la mezcla, de modo que su concentración aumenta a 4.50 mol partido por litro. Entonces, fíjense, ¡pum! Así que le pegaron un chute, le inyectaron desde 1 hasta, le inyectaron 3,50 y ¡pum! Dio 4,50. Entonces, ahora las concentraciones iniciales o las concentraciones ya no son esta, perdón, ya no es esta la del amoníaco, es esta. Sin embargo, la concentración ahora del hidrógeno es esta, sigue siendo 7.89, y la del nitrógeno es esta, 0.502. Entonces, con estas concentraciones, que serían ahora iniciales porque hemos perturbado el sistema al meterle más nitrógeno, es decir, ya no está en el equilibrio, se va a tener que volver a poner en el equilibrio. Teniendo en cuenta este gráfico, dibuje cómo será cada línea después de que le agregan el amoníaco. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Evidentemente que va a haber un momento de cambio, ¿no? Donde van a empezar a aumentar o a disminuir las concentraciones y después va a haber un momento en que todas van a volver a llegar al equilibrio. Quiero que me dibujen esas dos etapas, cómo cambian las concentraciones y cómo llegan al equilibrio.